Ángeles Rawson, la joven de 16 años buscada desde ayer, apareció muerta en una planta del SEAMSE en José León Suárez. Investigan el crimen. Suspender las últimas 2 fechas del campeonato y suspender el ingreso de visitantes. Allí va el gol, allí va Agüero. Era Argentina, el gol de Fonsi. Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Resumen de noticias de martes. Comenzamos ya con este programa. Tenemos mucha información por delante. Por supuesto, el tema más complejo del día, más triste, se veía allí en el clip. Ya nos vamos a meter en esto. Vamos a tener mucha otra información porque hubo mucha en el día, también en el marco del deporte. ¿Cuál es el título, Gaby Previtera? Lo veíamos recién también en los avances. La selección argentina ha jugado y igualó con Ecuador. En un ratito lo desarrollamos. Hoy tendremos también en este estudio, por supuesto, a Maxi Martina, porque es martes, con su habitual columna de rock. Y nosotros nos metemos ahora sí en lo que tiene que ver, como decíamos, la información más importante del día. Ángeles Rawson, esta chiquita adolescente que estaba desaparecida desde ayer, había sido denunciado el hecho por sus padres. Hoy, lamentablemente, como ya todos sabemos, fue encontrada asesinada. El cuerpo estaba en el predio de tratamientos de residuos del SEAMSE en José León Suárez, en el conurbano bonaerense. La fiscal del caso, Paula Azaro, encabezó un allanamiento a la sede de allí del SEAMSE. La investigación se centra, por supuesto, en cómo es que llegó el cuerpo de Ángeles a la estación de transferencia del barrio porteño de Colegiales, desde donde fue llevado al predio de clasificación y reciclado allí en José León Suárez, donde finalmente fue encontrada, en el partido de San Martín. Vemos imágenes de vecinos, compañeros de Ángeles, que por supuesto se han manifestado con muchísimo dolor, y la abuela de ella pidió celeridad a la justicia. Estamos viviendo un momento muy doloroso y yo quiero pedir que por favor, en la medida que se pueda, en la justicia, se aceleren los trámites, se hagan todas las investigaciones lo más pronto posible para que nos devuelvan a Ángeles. ¿Les dijo algo Bernie, señora, que no voy a contestar ninguna pregunta porque no estoy en condiciones. Les vuelvo a agradecer a todos por la compañía, por la solidaridad, y estos somos los argentinos y nos merecemos un país donde no haya más Ángeles, porque Ángeles era una chica, una buena estudiante, un primer promedio en su colegio, que ha visto su vida tronchada y tronchada la de toda su familia. Entonces, que pidamos a todos que reaccionemos, por favor, que no vuelva a haber más Ángeles. Les agradezco mucho a todos y les pido que ahora, si se pueden retirar, nos dejen un momento de privacidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Se entiende, por supuesto, el testimonio de la abuela de Ángeles. Ojalá los medios sepamos respetar esto y cubrir la noticia con el respeto que merece la familia en un momento realmente tan difícil. Cambiamos ahora sí el ángulo completamente de la información, pasamos al terreno político. Estamos a 2 días de que cierren las inscripciones de las listas, las posibles alianzas para las próximas elecciones primarias. Perdón, estoy realmente mal con el tema anterior, perdón. Primarias abiertas y obligatorias.
simultáneas y obligatorias. Hay partidos que están haciendo alianzas, estuvieron cerrando en el día de hoy, todavía algunos quedan en discusión. En 2 días se cierran las listas, como ya se ha confirmado desde la justicia electoral, hay paso por delante, hay elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. A horas del cierre en la presentación de las listas a competir en las internas del 11 de agosto, la oposición presenta el abanico más amplio y contradictorio de los últimos años, principalmente en la ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires las discusiones no son menores y en el medio está la incertidumbre porque la justicia avale o no la elección de integrantes para el Consejo de la Magistratura. En Capital, el Frente UNEN de la oposición propone a Gil Lavedra, Carrió, Pino Solanas, Alfonso Pratgay, Victoria Donda y hoy al binomio Terraño-Lustó. Allí el exministro de Alfonsín elogió a todo el mundo. Tengo un gran respeto por Pino Solanas y su coherencia. Reconozco que Lilita Carrió fue quien puso sobre la mesa de la discusión política el tema de la corrupción. Pratgay es un economista sólido y un hombre serio, y Ricardo Gil Lavedra, todos los conocemos, es un gran jurista y fue uno de los jueces que mandó presos a los dictadores. Todos nosotros, las 3 listas, tenemos como únicos adversarios al Frente para la Victoria y al PRO. No tenemos otro, no somos nosotros adversarios. Hoy me estoy incorporando como extrapartidario a un partido que tiene la historia más rica de la Argentina. Lustó ratificó su amistad con Gabriela Michetti y Alfonso Pratgay como esperando integrar una lista futura y elogió a Rodolfo Terraño. Me gustaría que la próxima vez que vaya un equipo, no importa si es el económico o cualquier otro equipo del Poder Ejecutivo, a exponer algo en el Senado, que los pueda interpelar alguien del calibre de Rodolfo. No va a ser tan fácil escabullirse, no van a ser tan fácil las chicanas. Creo que esto es un salto de calidad al Senado y me parece sumamente importante. Pasamos ahora al ámbito del deporte, por supuesto de eso. En este programa se ocupa Gaby Previtera, que vino... ¿Eso se denomina animal print? No llega a ser, sí, no es ¿sí? Animal print, pero no del color tradicional, digamos. Es un juego con los... Perfecto. Juega con los colores esta El detalle, quería muy bien, resaltarlo. Vas aprendiendo bastante de moda. Sí, avanzo. En cualquier momento la columna de moda también la haces vos. Por supuesto. O sea, haces el noticiero y la columna. Tiene que venir. Vamos a hablar en este caso de la selección argentina. En un partido donde si ganaba y se daban otros resultados, podría haber quedado ya clasificado para el próximo Mundial de Brasil 2014. No fue el caso, pero sigue siendo el líder. En este momento acaba de empatar ya hace algunas horas, frente a Ecuador, en Quito, en la altura de Quito, a los 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, con un Lionel Messi que partió desde el banco de suplentes y otra vez jugó con un esquema defensivo para algunos, ofensivo para otros, pero fue más que nada defensivo. 5 defensores, 3 volantes, 2 delanteros. Y uno de ellos, muy vivo en esta situación, es Rodrigo Palacios, que quiso eludir a Alexander Domínguez. El árbitro del partido, Enrique Cáceres, vio la infracción penal y Sergio El Kun Agüero decretaba a poco menos de 5 minutos de arrancado este partido el 1-0 para el seleccionado argentino, en un estadio donde Ecuador no perdió a lo largo de toda esta temporada de eliminatorias sudamericanas. Y ya en el complemento venía el tiro de esquina al centro y Segundo Castillo, que vence la posición de Federico Fernández, quien era el que lo tenía que marcar, vence también al arquero argentino, a Sergio Romero, y marca el 1-1 parcial. Argentina iba a tener más situaciones de gol. De hecho, después iba a ingresar Lionel Messi e iba a ser importante. Antes, Ángel Di María, que probaba de muy larga distancia. Alexander Domínguez, que mandaba la pelota así al córner. También lo tuvo Ecuador. Y fue importante Sergio Romero. Hubo situaciones para cada lado, pero lo que más lamenta la Argentina en este momento tiene que ver con la expulsión de Mascherano. Un Mascherano que ya por momentos del partido había estado muy enojado. De hecho, en un momento tuvo un encontronazo fuerte contra un policía que estaba al lado de la línea del lateral cuando iba a buscar justamente una pelota allí, y que finalmente fue expulsado el buen volante que tiene la selección argentina. Fíjense, había situaciones para cada lado. Ecuador también lo tuvo. Sergio Romero aquí en 2 oportunidades iba a ser importante para taparle el gol de la victoria
al conjunto local. Y Lionel Messi, momento de sacarse el buzo e ir a la cancha. Cambio para el conjunto argentino. Adentro, Lionel Messi, e iba a ser importante, insisto, porque cuando está Messi dentro del terreno de juego las cosas cambian y la manera de atacar para Argentina es distinta también. En este caso, una de las aproximaciones del conjunto albiceleste, la pelota que se iba afuera después de ese centro, nadie llegaba a contactar el balón. Fíjense otra vez esta situación de Argentina, la pelota que se iba afuera. El remate desde lejos de Leo Messi, el capitán de la selección argentina una vez ingresado. Y estos fueron uno de los momentos claves de Javier Mascherano. La roja para el futbolista argentino, que había salido atendido por los médicos y antes de entrar le saca la roja el árbitro del partido. Le había pegado una patada al conductor del carrito justamente que lo llevaba. Por eso se genera toda esta situación. También quiso agredir allí también a un policía. Y la historia negativa para la Argentina es que pierde 2 puntos en el camino, sigue siendo de todas maneras el líder con 26 unidades en lo más alto de la tabla de posiciones de esta clasificación sudamericana, pero por detrás está Colombia, que hoy ha conseguido una muy buena victoria frente a Perú. Este conjunto dirigido por el argentino José Pekerman, que está realizando una muy buena campaña, que viene de igualar con la Argentina en el Estadio Monumental 0-0, de todas maneras ese punto le sirvió. Y estos 3 mucho más aún, porque sigue acortando distancias y ahora tiene 23 puntos, tan solo 3 menos que el seleccionado nacional y es el único escolta que tiene por ahora el conjunto argentino. Sin problemas, la victoria de este conjunto cafetero, 2-0, el primer gol del partido iba a ser de penal y de Radamel Falcao García, el mejor delantero colombiano de este momento, de la actualidad, que viene de una muy buena temporada en España, que va a jugar en el fútbol francés a partir de la próxima temporada. Y que además es goleador para este conjunto dirigido por José Pekerman. El segundo gol de otro viejo conocido para el fútbol argentino y que no se fue para nada bien, Teo Gutiérrez. A los 44 minutos de la primera etapa hizo el cierre definitivo para un 2-0 que le permite a Colombia seguir siendo escolta y obviamente quedar muy cerca de la clasificación al próximo Mundial. Y vamos a repasar algunos resultados que hasta el momento se están dando. Ya terminó el partido de Colombia, 2-0 frente a Perú, el 1-1 entre Ecuador y Argentina, pero estos partidos se están disputando en este momento. Venezuela ha terminado hace poquito ante Uruguay, el conjunto local ha ganado por 1-0 y el que está terminando en este momento es Chile-Bolivia, el conjunto trasandino que está ganando por 2-1. De todas maneras, Argentina sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, Colombia lo sigue por detrás, son 2 equipos que depende de lo que pase en la próxima fecha, probablemente ya queden clasificados al próximo Mundial. Y tenemos que dejar la etapa buena del fútbol de lado, porque a raíz de lo que pasó ayer con la violencia policial en el partido entre Lanús y Estudiantes, un encuentro que todavía no tiene fecha para reanudarse ese segundo tiempo, falleció una persona y otro herido que está muy grave y hoy se ha decidido que no haya hinchas visitantes en los próximos partidos de fútbol. Ricardo Casal, en principio, había informado esta mañana que no iba a haber público visitante en los partidos que se disputen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Lo que se confirmó la tarde es que directamente no habrá más hinchas visitantes de acá al final del campeonato de todos los torneos que disputa AFA. Es decir, que si se lleva adelante, ninguna divisional del fútbol argentino debería tener hinchas visitantes. De cara a lo que tiene que ver con la próxima fecha, con partidos muy importantes que habrá y además algunos clásicos, es penoso ver que el fútbol argentino se va a tener que disputar solamente con una parcialidad y volver a retroceder, porque esto pasaba en el fútbol de la B Nacional hace un año atrás cuando River vuelve a jugar, pasa a jugar esa división, lo había hecho por primera vez en su historia, vuelven los hinchas. Lamentablemente eso es lo que se confirma entonces por estas horas. Independiente queda al borde del descenso. Después de lo que fue el partido en la jornada de ayer, de Argentinos Juniors y San Lorenzo, si Argentinos Juniors hubiese ganado, Independiente hubiesen descendido directamente. Gracias a ese empate, Independiente tiene vida por una fecha más, pero para que Independiente se salve tienen que darse una serie de resultados. Y el rojo tiene que ganar los 2 partidos que le quedan. Argentinos Juniors perder los 2 partidos que le quedan. Y a su vez, San Martín de San Juan conseguir menos de 2 puntos, que son los que necesita para permanecer en la primera división.
Si toda esa combinación de resultados se da, Independiente jugaría un partido de desempate con Argentinos Juniors para saber cuál de los dos desciende. O sea que tampoco es que se salva directamente y permanece en la primera división. Por lo tanto, es muy difícil la situación que tiene por delante Independiente, que este fin de semana va a jugar frente a San Lorenzo una final y además no depende de sí mismo, pero puede llegar a ser el último clásico del fútbol argentino que juegue en la primera división, si es que la próxima fecha pasa entonces a disputar la B Nacional. Bien, y anticipabas, Gaby, esto de se ha suspendido finalmente el público visitante en los estadios. Eso está definido, es una decisión. Es una realidad que a la mañana parecía que solamente iba a involucrar a 4 partidos, que son los que se iban a disputar en el ámbito de provincia de Buenos Aires, pero lo que se confirmó por la tarde es que directamente no va a haber hinchas visitantes en ningún partido de acá al final de los torneos de esta temporada. Y lo segundo que se dio a conocer es que en los operativos policiales la policía no va a tener más balas de goma. Bien. Para tratar de evitar cualquier tipo de represión. Es así. Y en esto quisiera detenerme porque esta noticia tiene 2 puntos, me parece a mí, claves. Por un lado, la violencia policial, que hay que decirlo con todas las letras. Esto es represión policial. La policía mató a un hincha de fútbol. Sí. Y es a lo que la policía lamentablemente nos tiene acostumbrados. Quien ha ido a la cancha sabe que la policía trata mal. La policía, que es la institución que tiene que cuidar a la gente que va a la cancha, la trata mal, lo odia al hincha, y cualquiera que fue a la cancha sabe que esto que estoy diciendo es así, digamos. La policía prácticamente, o muchos policías, abusan, disfrutan de su uniforme. Realmente, y disfrutan prácticamente de tratar mal a la gente, y es la policía bonaerense, que sabemos lo que es la policía bonaerense, lo que hace y lo que ha hecho. Y la policía bonaerense mató a un hincha. Esto es una parte, y lo otro que hay que decir es que esto también forma parte de la violencia en el fútbol, que lamentablemente continúa y que tiene como responsables a la policía y también la connivencia de los clubes con los dirigentes, por supuesto con Julio Grondona a la cabeza. Porque hay que decir, mientras Julio Grondona esté en la AFA, esto se maneja de esta manera. También hay que explicar que Julio Grondona puede ser removido de la AFA por disposición que se conoce de FIFA, en la medida que alguien interviene en una institución nacional, como sería la AFA, no sé, automáticamente esa asociación queda fuera de FIFA y no puede participar del torneo FIFA. Con lo cual, ahí hay un bloqueo claro de poder. Por un lado, la violencia policial, la policía mató a un hincha. Por el otro lado, la violencia en el fútbol. Esta es la nota. No más balas de goma ni público visitante en los partidos que restan del campeonato. Con estas 2 medidas extraordinarias, el gobierno provincial intenta terminar, en este caso, con la violencia institucional. La AFA ha comunicado que ha decidido suspender las últimas 2 fechas del campeonato, suspender el ingreso de visitantes. Y con esta medida se pacificó. Es probable que a simple vista pareciera que los violentos generan perjuicios a los otros, pero también es cierto que los violentos no van a ir a la cancha. Ni balas de goma ni juegos de alto riesgo. Los efectivos policiales utilizarán sustancias disuasivas. Las fuerzas federales y otras fuerzas del mundo están utilizando un sistema de tubos a compresión que disparan una sustancia que es disuasiva, no tóxica, ni irritante, ni explosiva, y que impide el avance del tumulto. Bien, cambiamos de tema. Alejandro Colia, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, aseguró que el brote de gripe A está controlado, pero volvió a recomendar que la población en riesgo se vacune. No es una situación de epidemia, de brote ni de pandemia como fue en el 2009. Tenemos que recordar que el 2009 fue una situación muy especial. Era un germen nuevo que nunca había tenido contacto con el ser humano, entonces todo el mundo era susceptible, por eso hubo tanta cantidad de contagios. Nada que ver con lo que ocurre ahora, que los gérmenes, las 3 cepas de virus de la influenza que están circulando en este momento en nuestro país son las que contiene la vacuna. Deben vacunarse las personas comprendidas en los grupos de riesgo, embarazadas en cualquier momento de la gestación, bebés menores de 6 meses, todos los niños entre 6 meses y 24 meses, niños y adultos que tienen entre 2 y 64 años de edad con enfermedades crónicas, los mayores de 65 años y los trabajadores de la salud. La vacuna cubre las 3 cepas de influenza y está disponible en forma gratuita en los hospitales públicos de todo el país.
La mesa de enlace que nuclea distintos grupos de poder agropecuario aseguraron que a partir del lunes llevarán adelante medidas de fuerza para reclamar al gobierno distintas medidas que tienen que ver con su sector. Digamos, la protesta de no comercializar como un nuevo paso del plan federal de lucha que comenzamos el día 28 de mayo en el Obelisco. Es por eso que dentro de este plan que estamos llevando adelante se va a continuar con la campaña de concientización y de esclarecimiento a la sociedad que venimos llevando adelante y se va a seguir llevando adelante en el futuro, pero el próximo paso es el de no comercializar desde los días sábado 15, 0 horas del sábado 15 a 24 horas del miércoles 19. Tenemos ahora mucha más información en este picado de noticias. Cobros excesivos, caída de la señal y problemas con el acceso a Internet son las más frecuentes dificultades que enfrentan a diario los consumidores de telefonía celular. Frente a esto, el Estado podría aplicar duras sanciones a las empresas que no garantizan un servicio eficiente. Intensos bancos de niebla se registraron en la zona central y este de la Argentina, causando inconvenientes de tránsito en rutas y puentes y en la actividad portuaria y aeropuertos. El Servicio Meteorológico indicó que la presencia del fenómeno se extenderá hasta el jueves. Docentes e historiadores, junto a organizaciones políticas de la educación, sociales y sindicales, repudiaron la propuesta curricular que presentó el gobierno porteño para 2014, en la que elimina la asignatura Historia Argentina en quinto año del secundario. Ante la falta de un candidato que asegure una banca de diputado para la provincia de Córdoba, la Unión Cívica Radical reformará su carta orgánica para habilitar y permitirle la reelección de Oscar Aguad en la Cámara Baja, hoy impedido por un artículo interno del partido. Una nueva jornada de violencia sacudió a Turquía cuando policías antidisturbios entraron violentamente a la plaza Taksim de Estambul para desalojar con carros hidrantes y gases lacrimógenos a los manifestantes que protestan allí desde hace días, dejando cientos de heridos y detenidos. El primer ministro Erdogan, quien ha ganado las 3 últimas elecciones en Turquía por un amplio margen, culpó a la prensa internacional de incentivar las movilizaciones violentas que en un principio habían comenzado en contra de la tala de árboles en el Parque Gezi, pero con el correr de los días, los manifestantes exigen la renuncia del premier. Como consecuencia de los enfrentamientos con la policía, desde que comenzaron las protestas, 3 personas murieron y más de 5.000 fueron detenidas. Y ahora es el momento de la polémica del día, en la que me vas a ayudar, Gaby, ¿eh? Mirá con quién tiene que ver. Generando expectativa. Ahí está. Ajá, Bianchi, sí, claro. La polémica del día, imágenes que se han conocido, que han recorrido hoy todos los portales. Se puso como loco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se enojó? ¿Qué dice? Están cancheros, son cancheros. Que está canchereando, se nota después que le dice, métanle. Y de hecho sobre el final hubo 2 patadas que tendrían que haber sido rojas. Una fue de Sánchez Miño y la otra terminó con la expulsión de Matías Caruso el último fin de semana en ese partido de Boca Racing. Convengamos que ninguno de los técnicos de primera división son lo suficientemente inocentes como para no pedirle esto a sus jugadores. Pero métanle fuerte, son cancheros, que no los sobren, me parece un pedido. El problema es que lo hizo al lado de un micrófono, porque hay otros que no se nota o no los escuchan y se hacen dentro de un vestuario. De todas maneras, no lo estoy justificando, me parece patético, si se me permite el término, que pase esto, porque después hay un jugador con una lesión grave, rotura de ligamento, por ejemplo, con una fractura de peroné, y todos van a decir, no, no lo hice con mala intención. ¿Esto no fue con mala intención? El fair play, ¿no es cierto? Como se conoce. En fin. Si alguien juega limpio, acá es el mismísimo señor Maxi Martina. Métanle. Bienvenido. Bienvenido. Métanle. No, muy contento porque hoy lo que vamos a anunciar
es un rumor que empezó a crecer con varias incertidumbres en el medio, pero está confirmado que el querido Morrissey, así como decía Leo García, sabrá tu novia que escuchamos Morrissey. Bueno, efectivamente, el protagonista de esa canción, no Leo García, obviamente, sino el querido Morrissey, pues se confirmó que vuelve a la Argentina. La noticia genera como... de alguna forma genera felicidad porque Morrissey, lo último que supimos de él fue que tuvo que suspender una gira y unas fechas importantes en Estados Unidos y México por un problema serio, una úlcera sangrante había tenido y no hace mucho tiempo, pero ahora a través de una página oficial que publica todo lo que tiene que ver con la información más fidedigna sobre Morrissey, que se llama truetoyou.net, confirmó que Morrissey viene a Sudamérica y nosotros ahora te podemos contar que Morrissey va a tocar en Tecnópolis también. No está confirmado el precio de las entradas, pero sí que va a ser en el predio ahí que está sobre General Paz. Así que Morrissey viene para la Argentina y para la fecha que supuestamente viene, que es a fines de julio, se espera que para fines de julio ya esté, ya haya lanzado el DVD en vivo, Live in LA, en vivo en Los Ángeles, con un show chico que dio allá en Los Ángeles como parte de esa gira que tuvo que suspender por el problema de salud. Así que vuelve Morrissey a la Argentina, todos contentos. Leo García que vuelve a sacar su canción Sabrá tu novia, que escuchamos Morrissey, lo vas a escuchar en vivo. Todos contentos. Sí, me encanta, me gusta. El show que hizo el año pasado fue una locura. Belleza, belleza, una verdadera alegría que esté Morrissey entre nosotros. Ahí está. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos con mucho más. Resumen de noticias de la televisión pública. Y ahí está Leo García.